Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Este es el primer vídeo grabado en su totalidad en el nuevo taller y en él os voy a enseñar cómo renovamos esta vitrina. Es un mueble que nos lleva acompañando 2 años esperando a que consiguiéramos un ratito para renovarlo y por fin ha llegado su momento. ¿Creéis que ha merecido la pena la espera? Quedaros hasta el final y me lo decís. Esta vitrina nos ha sido regalada por una vecina hace ya 2 años y a los que habéis visto antes algún vídeo nuestro es muy posible que os suene, porque la teníamos en el taller antiguo y era donde guardábamos productos nuestros. Ahora aquí por fin tenemos el tiempo y el espacio para poder darle el cambio de imagen que necesita, ya que es un mueble con unas formas muy bonitas, muy elegantes. Es de buena calidad pese a que no es de madera maciza, pero tiene este tono tan oscuro que ahora mismo apenas se lleva. Empezamos esta renovación por terminar de desmontar la vitrina. Las puertas y las baldas las habíamos desmontado ya para hacer la mudanza. Queda terminar de desmontar cajones, herrajes y sobre todo desmontar los cristales, que es la parte más delicada de todo ese proceso. Esta vitrina es bastante peculiar, ya que los cristales no están sujetos con el típico junquillo de madera, sino con esta cuerda trenzada que está grapada a la estructura, tanto en las puertas como en el interior de la vitrina. Para remover el cristal hace falta quitar la cuerda. Se quita fácilmente, hay que tener cuidado obviamente, pero no supone un gran problema quitarla. Luego para volver a colocarla en su sitio seguramente me dé más trabajo, pero por partes lo primero es desmontar para poder trabajar tranquilamente sobre la vitrina sin tener miedo a que se dañen los cristales. Después de tener todo desmontado, paso a lavar en profundidad toda la pieza. Estaba en un taller, con lo cual ha acumulado polvo, restos de pintura, suciedad en general. La limpieza es un paso muy importante, no solo en este caso, en todas las renovaciones o restauraciones que se hagan, la limpieza es imprescindible. Si la pieza no está bien limpia, el acabado no será bueno. Para limpiar estoy utilizando agua templada y un limpiador jabonoso neutro. Se frota con una bayeta y luego hay que esperar a que se seque bien antes de pasar al siguiente paso. Con el mueble bien seco puedo pasar al siguiente paso de la renovación, que consiste en pasar con una lija de grano medio sobre toda la superficie para eliminar el brillo. El acabado que tiene el mueble está en buenas condiciones, o sea que no necesito lijar en profundidad para eliminarlo, puedo pintar directamente por encima. El hecho de pasar con una lija de grano medio va a facilitar la adherencia de la pintura, va a crear mordiente. No es un paso que sea obligatorio en las renovaciones, pero sí es recomendable y nosotros siempre lo hacemos. Después del lijado es imprescindible eliminar los restos de polvo.
Para ello nosotros solemos utilizar un trapo y también solemos aprovechar para limpiar la pieza una vez más, pero esta vez utilizando alcohol. Utilizamos alcohol de limpieza, que es alcohol al 70%. También se podría utilizar acetona, porque aquí la función es en realidad desengrasar. Si hubiera quedado algún resto de grasa después del lavado, con esto se eliminaría por completo. Aparte, claro está, de que con el trapo se eliminan los restos de polvo. Todo el proceso de limpieza y preparación de la pieza antes de empezar a pintar suele ser largo y tedioso, pero es imprescindible para conseguir un buen acabado final, con lo cual no os lo saltéis. Limpiar siempre muy bien en profundidad. Ya el siguiente paso es aplicar imprimación. Imprimar un mueble antes de pintar puede ser un paso opcional o un paso obligatorio dependiendo del tipo de mueble y del tipo de acabado. En este caso es opcional porque es un mueble que no es de madera, con lo cual el riesgo de sangrado no existe. Así que la imprimación me sirve para facilitar la adherencia de la pintura únicamente. En caso de tratarse de un mueble, por ejemplo, de madera maciza o aunque sea un mueble de madera chapada, ahí surge el riesgo de que salgan taninos o manchas, principalmente cuando tratamos con tonos claros. Entonces ahí la imprimación sí es imprescindible. Yo soy de la opinión que es mejor prevenir que lamentar, con lo cual ante la duda de si es necesario imprimar o no, es preferible imprimar y que no haga falta que no hacerlo y que después de pintado empiecen a aparecer manchas y se eche todo el trabajo a perder. Aparte que la imprimación siempre va a facilitar la adherencia de la pintura, o sea que mal no va a ser seguro. Con todo el mueble imprimado y con la imprimación bien seca, es momento de empezar a pintar. Digo la imprimación bien seca porque es importante respetar los tiempos de secado que os indiquen los fabricantes. En este caso me dice que hay que esperar entre 4 a 6 horas antes de pintar por encima. Hay veces que uno tiene un poco de prisa y intenta adelantar y no suele dar buen resultado porque hay muchas veces que la pintura se levanta, se craquela y eso pasa por no respetar los tiempos de secado recomendados. Cuando estamos seguros de que la superficie está bien seca, se puede empezar a pintar. Yo en este caso voy a utilizar Chalk Paint o pintura a la tiza en el tono Vintage Cream. La voy a aplicar en este caso con brocha, pero es una elección personal. Me gusta bastante pintar con brocha, principalmente en este tipo de muebles que no tienen mucha superficie lisa y porque la textura que tiene la pintura es muy agradable de pintar así. Pero vamos, que se podía pintar con rodillo perfectamente. Como habitualmente utilizo un pulverizador con agua para ir aplicando sobre la superficie para que de esta forma la pintura se aplique más fácilmente. Todavía hace calor y la pintura está un poco espesa. Esto lo hago porque esto ya os lo comenté en otras ocasiones. Para los que veis vídeos nuestros por primera vez os lo explico. No me gusta añadir agua a los botes de la pintura porque si luego la pintura no se utiliza toda de golpe, se puede estropear la pintura al haber añadido agua. Entonces, como el sartén tiende a ser un poco espeso y añadiendo agua se aplica más fácilmente, pulverizo sobre la superficie. Así se aplica bien y no estropeo la pintura que queda en el bote. Terminada la primera mano de pintura, ahora toca esperar a que se seque muy bien, mientras voy guardando las brochas. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Cuando estáis pintando, después de cada mano, laváis las brochas y los rodillos o los guardáis para luego volver a utilizarlos? Nosotros hacemos como lo ves aquí, lo guardamos en una bolsa hermética, la pulverizamos con un poquito de agua para que no se ponga duro y los pinceles o mejor las brochas y los rodillos solo los lavamos una vez terminada la pieza y cuando ya no vamos a utilizar más ese color. ¿Vosotros tenéis algún truquillo? Nos lo podéis decir en los comentarios. Mientras tanto, vamos a seguir
con la cuerda que sujetaba los cristales. Desde que la he desmontado he tenido claro que la cuerda la quería mantener y aparte quería que tuviera el mismo tono que el resto de la vitrina. Así que lo primero que he intentado ha sido pintarla, normalmente utilizando una brocha, y me he dado cuenta de que iba a ser una tarea bastante complicada, porque al ser trenzada no terminaba de absorber la pintura de forma uniforme y iba a necesitar muchas manos. Así que pasé al plan B, que fue en una cubeta, le he añadido pintura, le he añadido un poco de agua para que la pintura estuviera más líquida y penetrara mejor en todas las fibras de la cuerda, y le he dado un baño de color. En realidad necesito 2 manos. Lo primero lo he dejado secar muy bien y al día siguiente he vuelto a repetir la operación y con eso he conseguido una cobertura óptima. O sea que el tema de la cuerda está solucionado. Mientras la primera mano de pintura ha secado bien y puedo pasar a la segunda, pero antes es importante pasar con una lija muy finita para eliminar cualquier imperfección o cualquier acumulación de pintura que quede. Paso sobre toda la superficie. Esto es importante principalmente cuando se trata de muebles como este que tiene como muchas esquinas. Es fácil que en las esquinas quede alguna acumulación de pintura. El pasar con la lija evita que luego ese pegote vaya más, porque tener en cuenta que si hay un pegotillo, le aplicáis otra capa de pintura por encima, ese pegote se va haciendo cada vez más grande. Así que pasar con una lija es algo imprescindible, diría yo. Una lija fina no hace falta complicarse, pero la superficie queda mucho más lisa y el acabado es mucho más elegante y más fino. Con la superficie lijada puedo empezar a aplicar la segunda mano de pintura. La voy a dar exactamente igual que la primera, utilizando brocha, pero como os comenté podría utilizar un rodillo perfectamente. Aprovecho aquí para haceros una puntualización. Cuando pintéis con brocha, cuando estéis pintando con chalk paint y estéis utilizando brocha, es importante que la brocha sea de buena calidad, a ser posible que sea específica para chalk paint, porque primero no dejan pelos, segundo no dejan marcas. He hablado alguna vez con más gente que también pinta y todos coincidimos en que cuando pruebas una brocha específica para chalk paint alucinas porque el cambio es impresionante. Así que si vais a pintar y además si lo hacéis bastante a menudo, pues merece la pena invertir en una buena brocha, aunque sean más caras, pero luego duran muchísimo tiempo si las cuidas y el acabado es espectacular. Así que voy a dar esta segunda mano a toda la vitrina utilizando una vez más la brocha y esperar a que se seque. Este tono de pintura que estamos utilizando tiene una cobertura muy buena, con lo cual después de aplicar las 2 manos de pintura, la pieza ya está lista para pasar a la siguiente etapa, que es la de proteger. Nosotros solemos utilizar este truco, que es dar una tercera mano utilizando una mezcla de pintura y barniz, normalmente al 50%, mitad barniz, mitad pintura. Esto nos sirve por un lado ya para proteger la pieza y por otro lado también nos sirve para conseguir un tono muy uniforme. En los tonos claros no es tan importante, pero cuando se trata con tonos oscuros, hay veces que cuando uno aplica el barniz quedan como algunas manchas un poco blanquecinas. Con este truco eso no ocurre, el acabado es siempre perfecto. En este caso sí voy a aplicar la mezcla de pintura y barniz utilizando un rodillo. Lo podría también aplicar con la brocha, pero ya no me gusta tanto la textura que tiene y con el rodillo se hace más rápido. Previamente he pasado con una lija fina. Lo de la lija, aunque no lo enseñé en el vídeo, tenerlo en cuenta siempre antes de dar una mano, o bien sea de barniz o de imprimación o de pintura, siempre he pasado previamente con una lija fina.
Siempre que se pinta con chalk paint o con pintura a la tiza es importante después proteger el trabajo. Eso se puede hacer o bien con barniz o bien con cera. A nosotros nos gusta el barniz porque es un acabado mucho más duradero. Se aplica el barniz y ya está, no hay que renovarlo. Mientras que con la cera hay que renovar cada X tiempo. A nosotros nos gusta ofrecer un mueble a nuestros clientes que no necesite mantenimiento. Lo del barniz, normalmente damos un par de manos de barniz, aparte del barniz que ya le hemos aplicado mezclado con la pintura. O entonces, en este caso es media mano de barniz con pintura. Ahora aplico otra mano de barniz y luego llevará una capa extra de cera, con lo cual la pieza estará bien protegida. Si no llevara la tercera mano de cera, aplicaría 2 manos de barniz. Para aplicar el barniz, en este caso estoy utilizando una esponjita. Podría haber utilizado el rodillo de antes o podría haber utilizado una de las esponjas específicas para barnizar. Son muy útiles cuando tenemos una superficie grande y lisa. Aquí, como tiene estas formas, tiene estas molduritas, he decidido utilizar una esponja normal que la he cortado en un trozo más pequeño y así se adapta muy bien a todas las formas. Con esto no necesito estar utilizando por un lado un pincel pequeño y por otro lado el rodillo, una esponja grande. Con la esponja pequeña consigo llegar bien a todos los rincones y que así la pieza quede bien barnizada con todas las partes bien protegidas. Con el exterior de la vitrina barnizado ya paso a centrarme en el interior. Os habréis ya dado cuenta de que el fondo no lo he pintado y eso es porque le voy a aplicar un papel pintado. Voy a utilizar este papel que ves aquí, tiene motivos damasco vintage y es precisamente de la marca Vintage. Es la misma marca que utilizamos de pintura y de brochas. Tiene una gama de papeles de pared que nosotros no conocíamos porque las habíamos visto en fotos pero no nos habían llamado mucho la atención. Y cuando tuvimos la oportunidad de verlo en persona nos ha gustado mucho porque aparte de que tiene unos dibujos muy bonitos, la textura es muy agradable, me recuerda a los papeles que se utilizaban antes para forrar los baúles, así que hemos decidido probarlo. Vamos a forrar todo el interior de la vitrina, todo lo que ahora mismo se ve en madera lo vamos a poner en papel. Para empapelar un mueble lo más importante es medir muy bien, hay que saber muy bien las medidas antes de cortar porque si nos quedamos cortos de papel se va a notar un montón, principalmente en casos como este que tenemos delante en que el fondo es oscuro y el papel es claro. Si me falta papel aunque sea una esquinita se me va a notar. Entonces ante la duda es preferible dejar el papel un poquito más largo y luego cortar una vez colocado que quedarse corto. Luego por otro lado la forma de aplicarlo, nosotros nos funciona muy bien hacerlo así, que es aplicar el pegamento de forma uniforme sobre toda la superficie tanto del mueble como del papel. En este caso aplicamos una capa de pegamento, una capa uniforme, pero que tampoco sea demasiada cantidad, que no queden pegotes de pegamento detrás, que se esparza todo muy bien, que quede todo completamente cubierto, pero sin crear pegotes en el papel y luego en la trasera de la vitrina. Una vez tenemos todo con pegamento, esperamos unos minutos, unos 5 minutitos más o menos antes de juntar las dos partes, porque si las junto nada más aplicar el pegamento, este va a estar muy líquido y me va a resbalar para todos los lados y me va a ser más complicado. Hay riesgo de que se arrugue y resulta más difícil. Si esperáis unos minutitos, 3-5 minutos, veréis que se aplica mucho más fácilmente.
Una vez está colocado el papel sobre la superficie, solo hay que estirarlo para garantizar que queda bien pegado y que no quedan burbujas de aire debajo. Yo utilizo una tarjeta de plástico para alisar toda la superficie, y si es una superficie pequeña, incluso con la mano se hace presión y al tacto se nota si hay alguna burbuja debajo, se arrastra y si no, pues queda perfecto. La mayor dificultad que se puede encontrar a la hora de aplicar un papel pintado es cuando hay que hacer la unión entre dos rollos de papel y que no se note. Aquí lo siento mucho, pero la verdad no tengo ningún truco especial que os pueda enseñar porque la verdad no lo hay. Si lo hay, yo lo desconozco. Lo importante es que el patrón coincida. Hay que medir muy bien y ver que el dibujo coincide en un lado y en el otro del papel, y luego hay que tener mucha paciencia y juntar lo máximo posible las dos hojas de papel. Luego también os digo que depende mucho del patrón del dibujo que tenga el papel. En este caso, este papel en concreto de vintage, la verdad que es muy agradecido porque el patrón tiene como unas líneas muy finitas verticales. Entonces, la línea que separa las dos hojas de papel es una línea más, apenas se nota, pero es eso, hay que tener paciencia y en caso de que, por ejemplo, se vea que no está quedando bien, no tengáis ningún problema en levantar el papel y empezar de nuevo, porque hay veces que se intenta corregir y es peor, se tarda más tiempo y al final se termina dañando el papel. Es preferible levantar y volver a empezar del inicio que seguir insistiendo cuando se ve que directamente no coinciden. Pero es una opinión, ¿vale? Yo en esto, como digo, no conozco ningún truco especial para que no se noten. Si vosotros lo tenéis y lo queréis compartir, nos lo dejáis en los comentarios y lo probaremos. Una vez tengo colocada la trasera, lo demás es mucho más sencillo. Solo hay que medir, cortar y pegar. Aquí el único truco es, como os comenté al inicio, calcular bien las medidas, que no nos falte papel por ningún lado. También voy a forrar los cajones. Normalmente los forramos en el interior. Este es lo que tienen de distinto, es que también los voy a forrar por fuera. Cuando abra la vitrina no quiero que se vea nada de madera. Esto yo lo puedo hacer porque los cajones tienen bastante holgura. Eso es un factor importante a tener en cuenta. No se puede forrar o pintar un lateral de un cajón sin asegurar antes de que tiene holgura suficiente para luego abrir y cerrar bien. Esta renovación se va acercando a su fin. Me quedan pequeños detalles que de hecho son cosas opcionales. A mí no me gusta ver el mueble pintado liso sin más. Siempre me gusta dar alguna pátina, algún sombreado, y es lo que voy a hacer en este caso. Voy a dar una pátina con cera marrón para crear un ligero sombreado y que me destaquen un poco las formas que tiene la vitrina. Tiene unas formas muy rectas, no tiene muchos elementos decorativos, entonces los pocos que tiene quiero que destaquen. Para crear esta pátina voy a necesitar por un lado la cera marrón y por otro lado cera incolora. Siempre que se trabajan con ceras de colores, la cera incolora es un indispensable porque nos va a permitir corregir algún fallo que tengamos. Empiezo por aplicar la cera incolora sobre toda la superficie. Esto además también me va a dar el extra de protección que os he hablado antes. Una vez tengo la cera incolora, cojo ya la cera marrón y la voy a aplicar en las zonas que quiero oscurecer, las zonas que quiero que se vean más sombreadas.
Dejo que la cera repose sobre la superficie unos minutos y a continuación, utilizando un trapo suave, lo limpio. Con esto voy a eliminar todo el excedente de cera, lo que aún no se ha adherido a la superficie, lo voy a llevar. Cuanto más tiempo dejéis actuar la cera, más intenso o más se va a notar el efecto oscuro. Si cuando pasáis con el trapo se nota poco, no hay problema, se puede volver a repetir sin ningún tipo de inconveniente, se vuelve a repetir el proceso. Si cuando pasáis con el trapo os parece que quedó demasiado oscuro, tampoco pasa nada, cogéis la cera incolora y se la aplicáis por encima. Esa cera incolora lo que va a hacer es levantar el tono oscuro y devolverle el tono original, o sea, sin pátina. Voy a aplicar la pátina sobre toda la vitrina y voy a incidir, como ya os comenté antes, en los pocos elementos decorativos que tiene porque quiero hacer que destaquen. Estoy utilizando cera marrón, se podría utilizar una cera de cualquier otro color e incluso se podrían utilizar los polvos de envejecido si yo quisiera que el efecto fuera aún más intenso. No es lo que busco aquí, lo que quiero es una pátina discreta, que se vea el sombreado pero que no se note en exceso, pero eso ya va muy en el gusto personal de cada uno. Y llegamos a lo que para mí es el momento más complicado de toda la renovación, que es volver a colocar los cristales en su sitio. No sé si recordáis que los cristales estaban sujetos por una cuerda trenzada que estaba a modo de junquillo. Estaba grapada, he tenido que quitar las grapas y ahora hay que volver a colocarla. Para ello la voy a colocar, la voy a sujetar utilizando clavos. Yo no sé a quién se le ha ocurrido que es buena idea tener que clavar al lado de un cristal, pero es así como se hace, entonces no me queda otra que armarme de paciencia con muchísimo cuidado y rezando para que no se me vaya el martillo en ningún momento. Voy a colocar muy bien toda la tira alrededor para que el cristal vuelva a estar en su sitio. Y también es momento de volver a colocar todos los herrajes que hemos desmontado previamente para poder volver a colgar las puertas. Vamos a mantener lo que son los herrajes originales, los hemos limpiado y ahora los volvemos a colocar en su sitio. Con esto la renovación estaría prácticamente concluida, solo nos faltan los pequeños detalles que normalmente no influyen mucho en el resultado final. Por un lado, vamos a encerar todos los interiores. El exterior del mueble, como habéis visto, lo he encerado, pero el interior no. Entonces le voy a aplicar una mano de cera incolora a todo el interior. Esto me va también, por un lado, a proteger el papel, lo va a impermeabilizar y por otro lado me va a garantizar que las puertas abren y cierran perfectamente. Colocamos las baldas de cristal en el interior de la vitrina y ya el último paso de todos, que de hecho lo tenía que haber hecho antes de colocar las baldas pero no me di cuenta, es darle un toquecito de pintura a los clavos para que no se vean. Y con esto damos por concluida esta renovación.
Y aquí os enseño el resultado final. Así es como ha quedado nuestra vitrina. El cambio ha sido abismal. Pasó de ser un mueble oscuro y muy serio a ser un mueble, sigue siendo un mueble clásico, pero a la vez con un toque elegante, además con este papel vintage tan bonito. Como habitualmente todos los materiales que hemos utilizado os lo dejamos en la descripción del vídeo, y también, como habitualmente, cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis nos lo dejáis en los comentarios. Y ya por último, agradeceros que hayáis visto este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, no olvidéis dejarnos vuestro like, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que todas las semanas subimos contenido nuevo.